sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, es un placer volverlo a saludar, querido hermano, querido televidente. Para nosotros es un gran privilegio estar nuevamente aquí delante de ustedes a través de esta señal de televisión para compartir con ustedes un nuevo tema de la Escritura. Vamos a tocar un tema hoy sumamente interesante. El tema lo hemos titulado Estafas religiosas. No es nada extraño, no es nada nuevo lo que le venimos a hablar. Desde tiempos del Nuevo Testamento encontramos sobre todo ciertas referencias en la carta del apóstol Pedro, donde dice que muchos falsos maestros y muchos falsos profetas saldrían y que engañarían a muchos de los hermanos de la iglesia con palabras fingidas, con palabras de mentira, y que harían mercadería de ellos para obtener ganancias deshonestas. La verdad que no es algo un fenómeno que solo en la actualidad está sucediendo. No, esto es algo muy viejo, algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo a lo largo de la historia de la iglesia. Hoy queremos hablar de este tema porque nos parece interesante de que usted pueda abrir los ojos para que usted no se deje engañar, para que usted pueda tener un conocimiento mucho más amplio y pueda usted reconocer muy fácilmente cuando alguien que llega a su casa o llega a donde usted esté y venga y llegue con las palabras o con ciertas artimañas, usted rápidamente las pueda conocer, distinguir y decir, no, pues me quiere engañar, quiere estafarme, quiere aprovecharse de mí. Entonces la enseñanza de hoy va enfocada precisamente en que usted pueda conocer para que usted pueda evitar precisamente ser engañado y así no se puedan aprovechar. Usted sabemos que hay mucho mentiroso, mucho charlatán cuando hablamos de las cosas del Señor, cuando hablamos de cosas que tienen que ver con la iglesia. Hay mucha falsedad, mucho engaño, mucha mentira. Entonces nosotros queremos pues a través de este programa pues enseñarle a usted cómo usted pueda distinguir y conocer claramente qué es lo que la Escritura dice sobre este tema de las estafas religiosas. Este tema lo va a desarrollar mi hermano Quiroz, que como siempre mi hermano me acompaña cada domingo para traer temas de edificación que usted pueda comprenderlos claramente a la luz de las Escrituras, para que usted pueda conocer y salir de la ignorancia religiosa que consideramos que es uno de los problemas que nuestros pueblos tienen. Así que esperamos pues que sea un programa lleno de mucha bendición, que pueda traerle mucha luz a usted para que pueda conocer qué es lo que Dios dice sobre este interesante tema de las estafas religiosas. Y para eso damos espacio a nuestro hermano Quiroz, que es el hermano que en esta tarde-noche pues va a desarrollar el tema que traemos para cada uno de ustedes. Hermano, bendiciones, el tiempo es suyo para que pueda desarrollar los puntos a meditar sobre este tema, que me parece un tema muy interesante, querido hermano. Muy buenas noches, hermano Johnny, muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan, tanto aquí en la ciudad, en el país, como en el extranjero. Es un gusto siempre poder estar acá para poder tocar un tema que hable acerca de doctrina y que pueda llevarnos un mensaje y a la misma vez pueda sacarnos de la ignorancia, diría yo. Entonces, de pronto va a ser un tema algo sensible para algunas personas. Entonces, porque ya nos ha pasado de que cuando hemos dado temas acerca de que tiene que ver entonces con cuestiones de dinero, y siempre van a tratar de utilizar versículos bíblicos y van a tratar de interpretarlos de manera torcida. El versículo bíblico de la teología del dinero milagroso, por así decirlo, o de la teología de la prosperidad, uno de los versículos favoritos que usan
es el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 27. Que sucede un episodio bastante interesante, ¿verdad? Mateo 17, 27. Dice así: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatadero o una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces es aquí un versículo que, si bien es cierto, menciona a Jesús, pero hay que ver el trasfondo como tal del versículo, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia a mano con nosotros ahorita, usted va a encontrar muy probablemente en su Biblia, arriba del versículo 24, donde habla acerca del pago del impuesto del templo, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, el impuesto siempre ha existido, ¿verdad? Entonces, y una de las cuestiones que le decían a Jesús, por ejemplo, usted al versículo 24, dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? O sea, ¿vuestro maestro no paga los impuestos? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extranjeros. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, y es donde entra el versículo, ¿verdad? Sin embargo, para no ofenderles, dice: vas a hacer lo siguiente, le dice a Pedro: vas a ir al mar, vas a echar el anzuelo, y el primer pez que saques, lo vas a tomar, le vas a abrir la boca, y ahí vas a hallar el dinero, o sea, el impuesto que estaban pidiendo. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y es uno de los versículos base que utiliza la teología de la prosperidad, entonces, para engañar a las personas. Entonces, diciendo: ven como dicen ahí los versículos, entonces, hay que dar, ve como dice ahí los versículos, hay que hacer esto. Entonces, y de esa manera pues va a ser prosperado. Realmente que lo que enseña el versículo, en sí lo que sucede es un milagro, ¿verdad? Entonces, pero en sí lo que enseña el versículo es algo muy diferente, ¿verdad? Si bien es cierto, de la boca del pez sale una moneda, entonces, pero no tiene nada que ver con la práctica de recibir dinero milagroso. O sea, no tiene nada que ver con la práctica de usted órele al Señor con fe, usted siembre al Señor, usted siembre para que coseche, y milagrosamente Dios le va a hacer el milagro a usted de que le aparezca dinero en su bolsillo, de que le aparezca dinero en su cartera. Como si esto se tratara, por así decirlo, de magia, ¿verdad? Entonces, como si Dios fuese una especie de mago, donde viene y el sombrero usted puede sacar, o viene Dios y saca un conejo. Entonces, como que es una especie de mago, y resulta que en su cartera, que en su bolsillo, milagrosamente, sin hacer nada, va a aparecer algo ahí. Pero me llama la atención que ahí no sucede de que no se hacía nada. Entonces, si usted observa, por ejemplo, Jesús no hizo simplemente aparecer el dinero y ya, sino de que viene, o no mandó algún ángel, ¿verdad?, para que le fuera a entregar en la mano el dinero a Pedro, sino de que Jesús realmente hace otro tipo de cosas. Entonces viene y le dice a Pedro que vaya a pescar, o sea, que se mueva, pues no es que milagrosamente le van a aparecer las cosas, ¿verdad? Entonces, que se mueva, que vaya a pescar, que tire el anzuelo. Ahí lo dice el versículo, no son inventos míos. Entonces, que tire el anzuelo. Que cuando tire el anzuelo, o sea, Pedro está pescando. Entonces, no es de que iba pasando Pedro y, ay, mágicamente, no. Tire el anzuelo. Pesca. Una vez que haya pescado el primer pez que haya pescado Pedro, le iba a abrir la boca y pues resulta de que ahí iba a salir el impuesto, que Jesús dice: bueno, da el impuesto por ti y por mí. ¿Habrá hecho entonces Jesús de que Pedro se moviera, de que trabajara? Por supuesto, los versículos lo dicen como tal. Los versículos lo dicen como tal. Entonces, no se puede sacar el principio de decir de que milagrosamente las cosas van a aparecer. No, el principio sería de que Jesús está mandando a Pedro a trabajar.
El principio sería que Jesús está mandando a Pedro a buscar algo, no es que las cosas aparecen así, así de la nada. Entonces, por supuesto que los pastores, profetas de hoy en día que practican este tipo de cosas, afirman que la fe puede producir un poder milagroso para las personas que esperan ser bendecidas. De tal manera que la ganancia, que de tal manera que por eso deben donar su dinero, su ganancia a sus ministerios, y de esa manera Dios les va a hacer grandes milagros, y ese dinero se acaba de convertir en dinero milagroso. ¿Qué opina, hermano Johnny? Interesante, hermano, porque precisamente el Evangelio de la Prosperidad, que es una doctrina que ha sido enseñada por muchos líderes religiosos a lo largo de todo este tiempo, hemos visto también cómo ha caído, porque también mucha gente ya se ha dado cuenta de las mentiras que van involucradas precisamente en este tipo de teología. Pero es interesante que usted al principio dijo que uno de los pilares que enseña esta teología o este Evangelio de la Prosperidad es que los cristianos deben ser ricos, felices y sanos. Y es interesante porque en las Escrituras nosotros leemos ciertos pasajes, como por ejemplo Filipenses capítulo 2, versículo 25, para darle una pequeña referencia bíblica de lo que le pasó a un hermano de la iglesia llamado Epafrodito. Dice, Filipenses 2, 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, dice el apóstol Pablo, porque él tenía gran deseo de veros y a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, y pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. O sea, Epafrodito era un cristiano fiel. El apóstol Pablo dice ahí que era hermano, colaborador y compañero de milicia del apóstol Pablo. Era un hombre fiel, entregado al Señor, pero ¿qué pasó con él? Enfermó gravemente al punto de morir, casi muere. El apóstol Pablo dice, si no es por la misericordia de Dios, él no hubiese salido de la enfermedad que tuvo. Entonces vemos que los cristianos se enferman, aunque muchos dirán, no, tú tienes que declarar, tú tienes que decir que tú eres sano, que tú no va a venir enfermedad a tu casa, no va a venir plaga a tu casa, tú tienes que sembrar, tú tienes que dar tu ofrenda, tú tienes que traer esto para que a tu casa no te llegue nada. Epafrodito era un hombre fiel, sirviente del Señor, pero enfermó. Se enferman, los cristianos se enferman. Los cristianos padecen necesidad. Más adelante en Filipenses, capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente. Pero precisamente el Evangelio de la Prosperidad enseña que tal cosa es algo que viene de Satanás y no algo que viene de Dios. Y el apóstol Pablo dice, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ambas cosas son posibles. Ambas cosas son posibles en este mundo. Usted puede ser un hombre muy fiel al Señor y usted puede enfermar como enfermó Epafrodito, o usted puede tener una necesidad como la tuvo el apóstol Pablo. Y lo interesante de este hombre, sabemos lo que el apóstol Pablo significa para la iglesia del primer siglo, tal vez el apóstol que más trabajó, el apóstol que más se esforzó por llevar el evangelio, y que él dijera que estaba aprendido y que había él aprendido a vivir, cualquiera que fuese su situación, había aprendido a vivir, a tener abundancia, pero también había aprendido a vivir, a tener necesidad. Si esta enseñanza del dinero milagroso hubiese sido una enseñanza que aún los mismos apóstoles enseñaron, el apóstol Pablo no le hubiese sido nada difícil hacer aparecer dinero, pero no lo hacía. No lo hacía porque cuando él tenía necesidad eran los hermanos de la iglesia que a través de las ofrendas que ellos recogían le ayudaban al apóstol Pablo para que él supliera sus necesidades y todas aquellas cosas que él necesitaba. Pablo no hacía que el dinero apareciera milagrosamente, habían hermanos que le ayudaban en cada una de las necesidades que él tenía, y si no se podía ayudar, él había aprendido, cualquiera que fuese su situación, él había aprendido a vivir, a tener como a no tener. Entonces, hermano,
Vemos claramente a través de la Biblia, con dos simples versículos, que tal cosa de que el dinero aparece por arte de magia no es cierto. No se deje engañar usted. Está bien explicado por mi hermano Quiroz que el principio de la pesca de esta moneda que apareció para el pago del impuesto sí es un milagro. Sí, sabemos que si usted va ahorita a un lago, a un río, y usted echa un anzuelo y saca un pez, no le va a aparecer una moneda. Sabemos que eso fue el acto milagroso del Señor, pero el principio que está detrás de eso es lo que Pedro hizo. O sea, hay que pagar impuestos, pero tienes que trabajar para pagarlo. O sea, no va a aparecer de la nada. Cualquier esfuerzo va a tener su recompensa. Cualquier esfuerzo, trabajo noble, cualquier trabajo leal, honrado, va a traer sus consecuencias, va a traer sus pagos, y con eso tú puedes pagar aún aquello que exige el mundo, los impuestos que el mundo exige, porque el Señor dice, o sea, si un rey tiene hijos, ¿a quién le cobra los impuestos? O sea, a los extraños, le dice Pedro, claro, no a los hijos. O sea, el Señor Jesús, siendo Él el Rey del universo, no estaba en la obligación de pagar ningún impuesto, pero Él les dice, pero para conciencia de ellos, para que no hablen ellos, haz esto. Y eso fue lo que el Señor mandó hacer a Pedro. No es un principio bíblico de que a los cristianos en los siglos venideros en sus cuentas de banco les van a aparecer dinero de la nada, así por así, y que eso les va a ayudar a tener una vida feliz, ricos, felices y sanos. Eso es una mentira, porque no funcionan así las cosas. Sí, así es, y obviamente pues no es esto lo que funciona. Basarse en el dinero realmente no produce la felicidad, hermano. El dinero un día se va a acabar, el dinero es perecedero. El problema es con estos charlatanes religiosos que vienen y tratan de disuadir a la gente, de persuadirla a través de sus malas obras. Ya nos advertía la Biblia acerca de esto, dice 2 de Pedro capítulo 2. Búsquelo conmigo, desde ahí donde nos está viendo, desde su hogar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún se negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es increíble la cantidad, mencionaba al inicio y lo vuelvo a mencionar, es increíble la cantidad de personas que se dejan estafar conscientemente de lo que hacen. Entonces, porque le dice, deme todo lo que usted tiene, deme diezmo, deme primicia, siembre para el Señor lo va a prosperar, cómpreme un terreno en el cielo para usted y su familia, compre el aceite ungido, compre esto, compre aquello, compre el manto poderoso, compre ese montón de cosas, porque todo ese tipo de cosas usted necesita para ser feliz, todo ese tipo de cosas usted necesita para ser prosperado, todo ese tipo de cosas usted necesita para ir al cielo. Y las personas en medio de ser ingenuos, en medio de confundir fe con fanatismo, vienen y hacen eso. Dan dinero, depositan dinero, creen en cosas que no van a pasar, diciendo, bueno, dé 1000 lempiras y Dios se los va a multiplicar por 5000, solo tenga fe, y cuando no sucede le dice que no le sucedió porque usted no tenía la suficiente fe, por eso no pasaron las cosas. Entonces, y de pronto se consiguen a alguien y dice, mire, con el hermano fulano de tal, a él sí se le multiplicó. ¿Por qué? Porque el hermano tenía suficiente fe, a usted lo que le faltó fue fe. Y las personas siguen cayendo una y otra vez en estas estafas religiosas. Ya nos advertía la Escritura, leíamos 2 de Pedro capítulo 2. Mire, es bien triste esta situación,
Porque yo he escuchado hasta pastores evangélicos que se burlan literalmente después de haber cometido su objetivo. Se burlan de haber engañado, se burlan de haber convencido a las personas para que le den su dinero, se burlan estando en sus buenas casas, teniendo sus buenos carros, viviendo una vida de lujo, comiendo las mejores comidas, y el miembro sigue esperando, los miembros de la iglesia siguen esperando equivocadamente de que ese dinero les sea prosperado. Menciona ahí el versículo, dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras engañadoras. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Realmente es triste esto, este tipo de cosas. Quiero relacionarlo con otro versículo de de Lucas capítulo 19, versículo 45 al 46. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 19, versículo 45 en adelante. Dice así: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Miren lo que pasaba en tiempo de Jesús. Muy probablemente que usted ya se sabe estos versículos, pero mire lo que pasaba en tiempo de Jesús. Resulta que estaban utilizando el templo para vender, estaban utilizando el templo para hacer negocios. Yo le pregunto a usted, y ya lo hemos hablado quizás en algunas ocasiones, pero yo le pregunto a usted: ¿será correcto o será bíblico estar haciendo ventas de cualquier tipo en el templo? Pues aquí sucedía algo. También estaban haciendo ventas en el templo y dijo Jesús: hey, pero a ustedes, ¿qué es lo que les pasa? Ustedes han convertido esta casa, dice que es casa de oración, la han convertido en cueva de ladrones. En eso la han convertido. Si usted se dedicara el tiempo de poder hacer una pequeña encuesta y se fuera iglesia por iglesia preguntando qué están haciendo para recaudar fondos, usted se va a enterar de que las iglesias están vendiendo hamburguesa, están vendiendo baleadas, o están vendiendo comida en general, están haciendo bazares, están vendiendo pan, están vendiendo cualquier tipo de cosa. ¿Para qué? Para recaudar fondos, para recaudar fondos. Incluso hay iglesias que hasta ropa usada están vendiendo. Entonces, y utilizan el templo del Señor y utilizan estos medios para poder recaudar dinero. Y adivine usted para quién termina siendo ese dinero recaudado. Ese dinero recaudado termina siendo para los estafadores religiosos, para los pastores religiosos, para los pastores que únicamente pasan una y otra vez detrás del dinero. O sea, estimado televidente, usted que nos está viendo, si usted anda vendiendo hamburguesa, o sea, lo que sea que ande vendiendo para recaudar fondos, ya sea en el vecindario, ya sea en la calle, ya sea en el local de la iglesia, que son número uno en estar haciendo pupusas. No, que hay que comprarse una estufa de gas ahí porque hay que hacer pupusas para vender. Entonces, estar vendiendo pupusas, en estar vendiendo baleadas, en estar vendiendo cualquier tipo de cosa, déjeme decirle que eso no es correcto. No es correcto hacerlo. Ahí dice el Señor: ¿y a ustedes qué es lo que les pasa? Dice: han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Habrá acaso algún ejemplo bíblico donde se muestre a la iglesia del primer siglo vendiendo cosas para recaudar dinero? No, no lo hay. No hay ningún ejemplo bíblico para eso. Y invito a alguien que tenga un versículo bíblico, cualquiera de estos pastores religiosos,
yo le invito a que me muestre un versículo bíblico. Invítele usted como miembro de la iglesia, como miembro de la iglesia donde usted va. Dígale sin ningún problema, pastor, dígale, muéstreme dónde dice la Biblia o dónde dice la escritura de que hay que vender para recaudar fondos. Y no le va a mostrar ninguno porque no hay. Ese tipo de cosas son cosas de hombres, ese tipo de cosas lo que hacen es dañar totalmente. Pero las personas siguen cayendo en este tipo de cosas. Siguen cayendo en este tipo de cosas y es donde encontramos a personas que por años han dedicado su vida a hacer este tipo de cosas, este tipo de proyectos. Incluso yo le voy a decir algo. ¿Sabía usted que para que usted se reúna no necesita reunirse en un templo de lujo? ¿Dónde dice la Biblia que tiene que reunirse en un templo de lujo? Si los cristianos del primer siglo hasta en las casas se reunían. ¿Dónde dice la escritura eso? Se reunían en las casas y les iba bien y la iglesia crecía. No, pero hoy en día resulta de que hay que ponerle aire acondicionado al templo. Hoy en día resulta de que en la parte de atrás hay que poner una cafetera con pan. Para que los hermanos no se mueran de hambre. Para que los hermanos, pobrecitos, imagínense cómo se van a sacrificar los hermanos de hambre por estar adorando al Señor. No, hoy en día hay que conseguirles sillas de esas que hay en el cine, ¿verdad? Entonces, que son acolchonaditas ahí, para que los hermanos no se lastimen ahí sentaditos adorando al Señor. No, hoy en día hay que tener un templo donde se vea lo lujoso, porque eso es lo que atrae a las personas para venir a congregarse. O sea, no van por Cristo, sino que van por el lujo del templo. No, es que hoy en día hay que tener diferentes pantallas planas ahí en el local de la iglesia. Entonces, para que los hermanos se sientan ahí bien. No, es que hoy en día hay que tener una sala de juegos en el local de la iglesia para que los niños vayan a jugar o los jóvenes vayan a jugar y estén tranquilos, no les pase nada, no se aburran. ¿Dónde tenía todo eso la iglesia del primer siglo? Es más, yo le voy a decir algo, no necesito un local para reunirse. Por ejemplo, a nosotros, si un día los locales se caen, que se caigan, nos seguimos reuniendo. Hasta debajo de un árbol podemos reunirnos. No hay ningún problema. Entonces, pero lamentablemente cuando se va detrás del dinero, nosotros con el hermano Johnny hasta hemos sabido de casos de hermanos que caminan peleándose hasta por escrituras de terreno, diciendo, no, es que ese terreno es mío porque yo tengo 40 años de ser miembro de esa iglesia. Entonces, no, es que ese terreno yo se lo tengo que heredar a mis nietos, se lo tengo que heredar a mis bisnietos y así sucesivamente. O sea, este tipo de cosas son vergonzosas. Y yo solo encuentro una palabra para llamarle a esto, estafadores religiosos. Hermano John. Sumamente interesante, hermano. A veces estas verdades son un poco incómodas, pero no dejan de ser verdad. Lo interesante de esto, hermano, es que cuando usted citó lo que el apóstol Pedro enseñó, dice el apóstol Pedro que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No hace mucho hablamos de un tema sumamente interesante sobre la avaricia. Lo interesante es que la avaricia, según la Escritura, según Colosenses capítulo 3, versículo 5, la avaricia es idolatría. Entonces, todo aquel hermano de la iglesia que tiene como motivación la avaricia para obtener recursos económicos que los extrae de actividades no lícitas, no mandadas ni enseñadas por las Escrituras, y de esta manera manda a los miembros de las congregaciones a que hagan cosas que el Señor nunca aprobó para obtener dinero para ciertas actividades de la iglesia, déjeme decirle que eso en el fondo es avaricia, es idolatría. Está convirtiendo ese líder a los hermanos en idólatras, en el sentido de que él por tener la avaricia es idólatra y hace que los hermanos de una u otra manera participen del mismo error de él. Hay que tener mucho cuidado con esto. Otra cosa interesante, hermano, es que cuando allá en Lucas usted citó el texto donde habían convertido el templo de Jerusalén en un mercado, es interesante porque cuando usted lee un poco el contexto del por qué se dio este
este problema con Jesús y los vendedores en el templo es que en el templo, pues como usted sabe, también se pagaban impuestos. Entonces hay ciertos relatos, por ejemplo, de la viuda dando las 2 moneditas que tenía. Vemos que ahí se pagaban impuestos. Debido a que en el tiempo bíblico circulaban diferentes monedas, habían diseñado los líderes religiosos de aquel tiempo de que, por ejemplo, el impuesto que se daba al templo solo podía ser en moneda nacional. Entonces, cuando usted venía de un país o de una región distante y usted traía monedas de aquella región y venía a Jerusalén y daba el impuesto para el templo, entonces ellos lo que hacían era intercambiarle el dinero. Decía, tú traes tanto, pues te damos tanto. Entonces, ahí había una comisión que ellos cobraban y la comisión que ellos cobraban, pues se quedaba con esos cambistas que habían ahí, esas personas que cambiaban dinero. También habían aquellos que vendían, sean palomas, sea las ovejas o los machos cabrillos, todo este tipo de animal que estaba permitido por la ley de Moisés para poder hacer los sacrificios, ya sean sacrificios por el pecado, sacrificios de paz y todo este tipo de oblaciones que se hacían en el templo. Entonces ellos tenían el monopolio. Entonces ellos decían, tú quieres hacer un sacrificio, tienes que comprarnos los animalitos a nosotros porque los que tú traes tienen defecto. En cambio, los que nosotros te vendemos no tienen ninguno. Entonces estos sí son avalados, estos sí son certificados para poder hacer el sacrificio al Señor y no lo que tú traes. O sea, a fuerza tienes que comprarnos a nosotros para poder hacer el sacrificio. Entonces habían convertido eso en un negocio, habían convertido la casa del Señor en un mercado, la habían convertido en un lugar de transacciones y no en lo que realmente era la casa de Dios, que era una casa de oración. Le habían convertido en algo para lo cual el templo de Jerusalén nunca fue construido. Fue construido para que todas las naciones, aún los israelitas y todas las naciones, llegaran a él y tuvieran un contacto genuino con el Señor, un acercamiento genuino con el Dios de Israel, y llegaran y ahí ellos adoraran a Dios. Pero la gente ya llegaba a este lugar y lo que se iba a encontrar precisamente era un mercado. ¿A cargo de quién estaba el mercado? Según se cree, históricamente hablando en este sentido, que los dueños de estos monopolios, de este negocio, eran los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Entonces, cuando el Señor les botó el negocio, hizo y sacó a los vendedores que estaban ahí, entonces realmente el problema que tuvo el Señor Jesús fue con aquellos sacerdotes que eran los líderes de los sacerdotes Anás y Caifás, que eran los dueños de este tipo de negocios. Entonces vemos que desde ahí ellos procuraban matarle porque les había arruinado el negocio. Es sumamente interesante porque mucha gente se molesta, porque cuando nosotros hablamos de ciertas cosas, se nos escribe y se nos dice, miren, no dejen de estar hablando esto y esto y esto, porque de una u otra manera nosotros les dañamos el negocio, les estamos dañando aquella fuente de ingresos para ellos, sabiendo que son fuentes ilícitas las cuales el Señor nunca ha mandado. Yo le digo así de corazón, como el hermano ya se los dijo ya a ratos, o sea, el Señor nunca lo mandó a usted a vender baleadas, a vender hamburguesas, a vender pan, a vender cualquier otro tipo de cosas. Usted va a la iglesia, pero nunca el Señor le hizo un llamado para que usted haga ese tipo de actividades. Hay actividades espirituales a las cuales el Señor nos ha llamado, como la evangelización, como visitar a los enfermos, visitar a las viudas, a los huérfanos, ayudar a la gente, pero no hacer este tipo de cosas para cualquier otro tipo de actividades. Usted me puede decir, pero es que mi pastor me ha enseñado que los hermanos de la iglesia en el libro de los Hechos vendían sus propiedades y traían el dinero a la iglesia. Entonces también nosotros vendemos de lo que nosotros tenemos y traemos el dinero a la iglesia. Déjeme decirle que eso los hermanos lo hacían, pero no era un mandamiento, era algo voluntario que ellos hacían, lo traían a la iglesia, ponían a los pies de los apóstoles el dinero que ellos traían y los hermanos lo repartían entre todos los hermanos que tenían necesidad para que a nadie de la iglesia le faltara algo. Parece ser que el propósito con el cual se recogen hoy recursos económicos en muchas iglesias no tienen el propósito de ayudar precisamente a aquel hermano que está en grave necesidad, sino que para hacer arreglos
para otro tipo de cosas que la Biblia pues nunca hace referencia a ellas, hermano. Entonces aclaramos esto para que le quede totalmente claro a usted de que bíblicamente, o sea, se hacían ciertas cosas, pero no con los objetivos que actualmente enseñan muchos. Así es. Ujú. Vuelvo a repetir y quizás lo voy a cansar a usted, es lamentable este tipo de situaciones, totalmente lamentable, pero son situaciones reales, Y hay de la iglesia de Cristo que tome este tipo de práctica, porque sabiendo la verdad, sabiendo lo que se tiene que hacer y venir y cambiar la verdad por este tipo de cosas, por ambiciones innecesarias, cuando sabemos perfectamente que debemos depender del Señor. Muy probablemente usted que nos está viendo ha escuchado aquella frase que dice, o aquella terminación que dice: permanezcan fiel hasta el fin, dando fielmente sus diezmos y ofrendas, pues de lo contrario usted le está robando a Dios y así no llegará al cielo. Ay, Dios mío, imagínese. O sea, de que para estos pastores que estafan a la gente, si usted no les da el diezmo y no les da las ofrendas, usted no les está robando a ellos. Resulta que usted le está robando a Dios. O sea, que usted se está constituyendo en ladrón. Y así usted no va a poder llegar al cielo. Y muchas personas creen en esa frase en sí. Y muchas personas hacen suya esa palabra. Entonces pensando, yo no le puedo robar al Señor. Entonces por lo tanto yo le voy a dar al Señor lo que es de Él. Entonces le voy a entregar al Señor y le comienzan a entregar al pastor estafador religioso. Entonces, y terminan sucediendo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, termina siendo engañado, ¿verdad? Entonces, obviamente mire, si usted se pone a pensar un poquito, es bien interesante porque si usted se da cuenta de las estafas que suceden hoy en día en el mundo, las estafas pues van evolucionando. Entonces, y pues resulta de que, por ejemplo, recuerde que quizás antes a usted lo estafaban pidiéndole alguna dirección, ¿verdad? Entonces, o le echaban alguna plática por ahí, alguien que usted no conocía, entonces, y le echaba algo ahí para oler y en algún pañuelo, y usted pues terminaba ahí perdiendo el conocimiento y le robaban. Y las estafas pues hoy en día han evolucionado, ¿verdad? Entonces usted puede ver las estafas virtuales donde le dicen compre tantas criptomonedas y va a suceder lo siguiente, usted va a ganar tanto en dólares y así, o comparte esta cadena de cosas y así al final usted va a terminar obteniendo determinada cantidad de dinero. Lo mismo sucede hoy en día con las estafas religiosas. Las estafas religiosas han ido evolucionando, como les mencionábamos hace poco, acerca de la teología de la prosperidad. Entonces, y van a seguir evolucionando, y van a seguir saliendo ideas. Si ya salió la idea de vender milagros, si ya salió el dinero, la idea del dinero milagroso, si ya salió la idea de tantas cosas, del aceite ungido, de tantas cosas, pues van a seguir saliendo este tipo de cosas. Entonces, hablábamos hace un momento acerca de que no es correcto, no es bíblico el hecho de que usted ande vendiendo ahí cositas ahí para que usted esté recaudando fondos. Eso no es bíblico. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, para que usted lo busque en su casa y lo lea conmigo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire lo que dice el versículo. Dice que nosotros somos gracias por salvo. Hermano, pero entonces quiere decir de que el que se va a ir al cielo no es el que venda más hamburguesa. No. Hermano, pero entonces quiere decir de que el que se va a ir al cielo no es el que venda más pupusa. No. Y tratan de mezclar las cosas, tratan de relacionarlas, porque muchas veces mencionan y dicen, hay que trabajar para la obra del Señor. Y una de las
posibilidades o una de las formas de trabajar para la obra del Señor es vendiendo cosas. Pero trabajar para la obra del Señor es otra cosa. Trabajar para la obra del Señor es predicar el Evangelio. Trabajar para la obra del Señor es visitar los enfermos, es ayudar a las viudas, es amar al prójimo. Trabajar para la obra del Señor es serle fiel, es despojarlo, es despojarnos de lo que nosotros tenemos para ayudar al necesitado. Eso es trabajar para la obra del Señor. Eso es lo que me muestra la Escritura, que realmente eso es trabajar para la obra del Señor. Trabajar para la obra del Señor no es andar haciendo venta. Trabajar para la obra del Señor no es vender ropa usada. Trabajar para la obra del Señor no es estar haciendo aquellas inmensas construcciones. Trabajar para la obra del Señor no es embellecer el local. ¿De qué sirve tener un local bonito si no tienen la verdad? ¿De qué sirve tener un local bonito si al final pues no se predica como se tiene que predicar? No sirve de nada. No sirve de nada. Preferible tener 4 palos y unas láminas de zinc y que realmente estén adorando al Señor en espíritu y en verdad. Trabajar para la obra del Señor. Muchos malinterpretan este tipo de acciones y piensan que trabajar para la obra del Señor es hacer este tipo de cosas. Menciona el versículo, dice, la salvación dice es por gracia, no es por obra. O sea, no es el que más vende, no es el que... Y se le dice a las personas, hermano, venda más para que usted acumule puntos para irse al cielo, como que fuese una rifa. O sea, ¿es una rifa acaso? Entonces, está rifando algo, está rifando un boleto para el cielo. Entonces, realmente no funciona así. O sea, usted puede matarse si usted lo quiere así, asolearse totalmente. Imagina que usted es blanco y termina siendo negrito de tanto pasar en el sol por andar vendiendo cosas para su pastor. Pues usted no se va a ir al cielo así. Usted se va a ir al cielo haciendo la voluntad del Señor. De esa manera se va a ir al cielo. Me llama la atención que hoy en día las personas piden milagros y buscan milagros y milagros aquí, y que queremos milagros y que milagros para acá y que milagros por esto y suplican por milagros. Pero me llama la atención que la iglesia del primer siglo no pedía milagros. ¿Sabe a qué se dedicaba la iglesia del primer siglo? A predicar el evangelio. Y cuando la iglesia del primer siglo predicaba el evangelio, resulta que el Señor mandaba milagros. Pero los hermanos no andaban persiguiendo milagros. Los hermanos andaban persiguiendo almas. Los hermanos andaban predicando el evangelio, buscando personas para Cristo. Eso andaban haciendo. Y a medida que buscaban personas para Cristo, surgían los milagros. Pero hoy en día todo se hace al revés. Buscan milagros, pero no buscan personas para Cristo. Se pelean por milagros, quieren pagar dinero para obtener un milagro, pero no se pelean por almas para Cristo. No se pelean por ir a predicar el evangelio, sino de que todo mundo quiere un milagro, pero no quieren ir a predicar el evangelio. Y la iglesia del primer siglo lo hacía al revés. Ellos predicaban el evangelio, y a medida que predicaban el evangelio, a raíz de predicar el evangelio, sucedía algún milagro. Pero porque estaban predicando el evangelio. Iglesia, esto es un llamado también. Preocúpese por predicar el evangelio. Si las iglesias, si estos llamados pastores realmente se preocuparan por buscar la verdad y no el dinero, muy probablemente el mundo en que vivimos hoy en día fuera diferente. ¿Por qué? Porque si realmente se interesaran, se preocuparan por conocer la verdad del evangelio, no estarían enseñando errado. Pero enseñan que hay que obtener dinero, pero enseñan que el milagro es un milagro monetario, pero enseñan de que Dios le va a prosperar, pero enseñan de que puede comprar un milagro, pero enseñan de que puede comprar un terreno en el cielo. Dios mío, ¿dónde está eso? ¿Qué escrituras le va a dar? ¿Le va a dar una escritura invisible para un terreno en el cielo? ¿Cómo le va a hacer? Porque lo que está ahí en el reino de los cielos no es material.
¿Y cómo hizo? Ya fue a ver cuánto mide el terreno, cuántos metros cuadrados, cuántas varas cuadradas mide el terreno, cuánto le va a dar y todo. Imagínense hasta dónde llegan las personas. Entonces, por engañar a las demás personas. Mire que le ando vendiendo el agua del río Jordán. O sea, que fue hasta el río Jordán y se trajo una botella de agua y ahora la anda vendiendo en pequeños recipientes. Mire qué interesante. Yo no creo que sea agua del río Jordán. Yo creo que es agua de la llave, ¿verdad? O quizás agua purificada, si les fue bien. Vamos a leer otro versículo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Ya vamos a ir finalizando. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pues aquí le tengo otro título. No son ministros de Dios, son ministros de Satanás. Ahí lo dice el versículo. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Hay apóstoles hoy en día, hay muchos que se hacen llamar apóstoles. Obreros fraudulentos. ¿Están haciendo fraudes hoy en día? Claro que sí. Dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, no son reales, simplemente es un disfraz. Y no es maravilla, dice. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza Satanás? Se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás no se le va a aparecer ahí como lo muestra Hollywood, con cachos y cola y rojo. No, no se le va a aparecer ahí, ni con una barba ahí, ni con un tridente ahí, no se le va a aparecer así Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la Escritura. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién dice ahí? No ministros de Dios, ministros de Satanás. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mucho cuidado, por favor, porque no son ministros de justicia. Estos estafadores religiosos son ministros de Satanás. Sus ministerios son diabólicos, sus ministerios son satánicos, porque simplemente están disfrazados y parecen justos. Y los miembros de las iglesias los equivocan y dicen, mi pastor es un santo. Entonces, y hasta le besan las manos, mi pastor, y le dan un besito ahí en las manos. Pastor, impóngame las manos, por favor. Pastor, ore por mí para que el milagro suceda. Pastor, mire que tengo esto, ore por mí. Es que la oración del pastor llega porque el pastor es un santo. Pero ahí dice la Biblia que son ministros de Satanás. Son ministros de Satanás, solo se están disfrazando para estafarlo, solo se están disfrazando para engañarlo, solo se están disfrazando, creando una cortina de humo, que muchas veces se llama religión, pero una religión falsa, creando una cortina de humo, creando verdades a media, malinterpretando versículos bíblicos, y su único objetivo sigue siendo el dinero. Eso es todo de mi parte, dejamos al hermano Johnny. Interesante, hermano, ha sido un tema bien interesante. Lastimosamente, pues el tiempo se nos escapa muy rápido. Tal vez quisiéramos mencionar otro tipo de ejemplos. Es posible que la abundancia de ejemplos que tenemos nosotros que platicar serían muchos. Tal vez necesitamos un poco más de tiempo, disculpe, para poder hablar de todas las características que estos obreros fraudulentos utilizan para poder obtener ganancias que son deshonestas. Le animamos a que abra los ojos, le animamos a que no se deje engañar, no sea ingenuo en cuanto a este tipo de temas, sino sea alguien conocedor de las Escrituras para que no lo engañen. Por ejemplo,
allá en el libro de Malaquías, y con esto vamos a terminar. Le dice, usted le roba a Dios porque no trae los diezmos. Entonces el hermanito se preocupa y dice, yo tengo meses de no ir a la iglesia y no me han venido ni a visitar, no me han venido a preguntar cómo estoy, no saben la situación en la que me he encontrado, los problemas difíciles que he pasado, pero ya el pastor me mandó a decir que le estoy robando a Dios porque los 3 meses que tengo de no ir a la iglesia porque estoy enfermo, ya me mandó a cobrar los 3 meses de diezmo que debo. Entonces el hermanito ya no quiere ni llegar porque con lo primero que lo van a recibir es que con el sobre para que dé lo que debe, porque le está robando al Señor. Mi hermanito, eso es falso, eso es totalmente falso. Y le va a decir, no, es que a mí me enseñaron, y ahí está en la Biblia, yo lo he leído en la Biblia, hermanito. Ahí dice en Malaquías, mi pastor me ha enseñado que en Malaquías se le puede robar a Dios si usted no trae el diezmo. Mira, hermanito, así rapidito, en un minuto le voy a explicar. El libro de Malaquías pertenece a los escritos que pertenecían para el pueblo de Israel. Usted puede leer Malaquías 4:4. El texto dice que estas son las leyes que le di a mi siervo Moisés para todo Israel. Léalo, Malaquías 4:4, para que usted interprete Malaquías 3, del 8 al 10, donde dice que le robaban a Dios, eran los israelitas que no traían el diezmo al alfolí, al granero, al templo, y dice el Señor, y hay alimento en mi casa, porque el diezmo era grano, aceite, vino, todo ese tipo de cosas, no era dinero. Entonces hay alimento en mi casa. Entonces es bien interesante esto. Y después dice en Malaquías 4:4, estas leyes son para Israel. No dice Malaquías que es para el hermanito de la iglesia. No es para la iglesia. Estos mandamientos nunca, jamás fueron diseñados o enseñados para que la iglesia los practicara. Hablamos el domingo pasado de la mala interpretación bíblica. Entonces esto es algo totalmente incorrecto, una mala exégesis del texto bíblico, enseñarle a la iglesia algo que nunca fue escrito para la iglesia, fue escrito para Israel, y ahora se lo enseñan a usted como una verdad de la iglesia, pero no es así. De esa manera lo están engañando para que usted lleve a esas congregaciones el dinero que ellos ocupan para enriquecerse con su esfuerzo. Recuerden, están disfrazados, no son de Dios, sino que tienen un disfraz, y hay que tener mucho cuidado, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Le deseamos bendición en su vida, pero nosotros deseamos que prospere su alma. Nosotros estamos totalmente interesados y profundamente comprometidos con que usted crezca espiritualmente, que a usted le vaya bien en lo espiritual, que usted tenga un buen matrimonio, una buena familia, una vida entregada al Señor. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Por eso usted va a ver que nosotros nunca y jamás le vamos a pedir dinero, jamás lo vamos a hacer, jamás. A nosotros nos interesan otro tipo de cosas. Así que le animamos en el nombre del Señor a reflexionar, a pensar sobre este interesante tema, y si el Señor nos presta vida, el próximo domingo estaremos nuevamente en este lugar para traer otro tema interesante de la Escritura que sea de edificación y de mucho conocimiento para cada uno de ustedes. Les esperamos en las iglesias de Cristo, en Barrio Santa Marta y en la Colonia Mata. Ustedes ya saben dónde nosotros nos ubicamos. Aquí en Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos, y en la Colonia Mata, una cuadra abajo donde se recolecta el agua del tanque. Entonces usted ahí podrá encontrar la iglesia del Señor. En la Colonia Mata nos reunimos los días miércoles y viernes y domingos, y en la iglesia de Cristo de Santa Marta nos reunimos los días martes y jueves y los días domingos a las 9 de la mañana. Si usted nos visita, con mucho gusto nosotros lo vamos a recibir para que usted conozca la doctrina del Señor. Sin más que decir, nos despedimos deseándole que tenga una excelente semana y que el Señor me lo bendiga en cada una de las cosas que usted haga. Que el Señor me lo bendiga.